Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Fernández Brunel y me complace mostrarles el video de semiología de codo y muñeca de la materia semiopatología kinésica quirúrgica. A continuación vamos a iniciar con la inspección y palpación de reparos óseos y partes blandas. Para la inspección de la articulación del codo, vamos a tener en cuenta a los relieves anatómicos normales y a la aparición de depresiones anormales. También podemos observar aumentos o disminuciones de los elementos anatómicos visibles. Vamos a observar a los distintos reparos óseos en el borde interno del epicóndilo medial, en el borde externo del epicóndilo lateral y la cabeza del radio. También la cara posterior del olecranon con el tendón del tríceps. Vamos a tener en cuenta también el estado de la piel, si se encuentran algunas alteraciones de la misma, como heridas, escaras, cicatrices. Y también vamos a tener en cuenta la evaluación del tono muscular mediante la palpación del mismo, para así poder evidenciar algún signo indirecto de hipo o hipertonía. Procedemos con la palpación de la articulación del codo, iniciando con la epitróclea medial y por encima la línea supratroclear. Luego nos vamos a dirigir hacia el olecranon, que es subcutáneo y muy sobresaliente, el cual, llevando a una extensión de codo, vamos a ver que se pierde dentro de la fosa olecraniana. Luego nos vamos a dirigir por la extensión del borde cubital hasta la apófisis estiloides del cúbito. Volvemos hacia el olecranon y por encima vamos a palpar la fosa olecraniana y continuamos hacia el lateral para palpar el epicóndilo lateral. Y por encima nos vamos a encontrar a la línea supratroclear. Y por debajo de la misma nos vamos a dirigir hacia la cabeza del radio, la cual vamos a corroborar con una pronosupinación. Para la palpación de las partes blandas vamos a iniciar con el vientre muscular del bíceps braquial, palpándolo en toda su extensión. También más profundamente vamos a palpar al músculo braquial. Y luego nos vamos a dirigir hacia el pliegue del codo para palpar también al tendón del bíceps. Y para finalizar vamos a tener a los músculos epicondilios mediales en la región interna del codo y a los músculos epicondilios laterales en la parte externa. A continuación, maniobras especiales de la articulación del codo. Para el signo de Tinel, que tiene como objeto despertar alguna sensibilidad de los neuromas que haya en alguno de los nervios, como por ejemplo un neuroma en el nervio cubital, hacemos pequeños golpes en el surco entre el olecranon y el epicóndilo medial, lo que producirá una sensación de hormigueo hacia el antebrazo y mano por su distribución cubital. Para el test de tendinopatías laterales, prueba de Thompson o signo del codo del tenista, voy a realizar una doble toma en el extremo distal del brazo y en el extremo distal del antebrazo. Y con esta dupla de fuerzas opuestas, intentando provocar la apertura de la interlínea articular del codo. Y para el caso contrario de querer evaluar a los ligamentos mediales, invertimos la posición de las tomas y vamos a intentar nuevamente realizar la apertura de la interlínea articular, pero del lado medial. Seguimos con la inspección y palpación de reparos óseos y partes blandas de la muñeca. Bien, al momento de realizar la inspección de la zona de la muñeca y mano del paciente, vamos a tener en cuenta el estado de la piel, el tono y trofismo de los músculos. Vamos a observar si el paciente no posee algún tipo de cicatriz que sea notoria, que sea relevante. También mediante el tacto podemos corroborar la temperatura de la zona. También podemos observar los distintos relieves anatómicos normales, como también aumentos o disminuciones de los elementos anatómicos visibles. En la cara palmar vamos a ver que la piel es normalmente un poco más gruesa, de superficie irregular y húmeda. Existe una depresión en el centro, llamado hueco de la mano, y 3 salientes, que serían la eminencia tenar, eminencia hipotenar y el rodete dígito palmar. También podemos observar los distintos pliegues de la palma
como por ejemplo el curvo límite de la eminencia tenar, el intermedio que termina en el borde interno de la mano y el distal que nace de la base de los dedos índice y medio. También vamos a tener en cuenta el tono muscular de los músculos de la mano. Iniciamos la palpación de lateral a medial, comenzando con el quinto metacarpiano, donde vamos a palpar la falange distal, intermedia y proximal, la articulación metacarpofalángica, cabeza, cuerpo y base del quinto metacarpiano. Luego nos vamos a dirigir un poco más hacia medial, hacia la referencia del segundo rayo, y vamos a palpar al tubérculo de Lister, e inmediatamente un poco más por debajo al semilunar. Luego vamos a colocar el antebrazo en una posición neutra para poder acceder a una mejor vista del pulgar, donde inicialmente vamos a palpar la tabaquera anatómica, la cual está delimitada por los tendones del extensor largo, abductor largo y extensor corto del pulgar, y en su piso vamos a encontrarnos con el escafoides, el cual podemos corroborar con una inclinación cubital, ya que sobresale un poco más. Luego vamos a continuar con la palpación del pulgar, donde vamos a palpar la falange distal, la articulación interfalángica, falange proximal, articulación metacarpofalángica, cabeza y cuerpo de la falange. Continuando con la palpación en la cara palmar, en el centro de la misma nos vamos a encontrar con el hueco palmar de la mano y con las tres eminencias más sobresalientes, la eminencia tenar, hipotenar y el rodete dígito palmar. Y también vamos a poder observar la palpación del túnel carpiano. Seguimos con las maniobras especiales para la muñeca. Para el signo de Tinel, es una prueba que tiene como objetivo despertar una sensibilidad en el trayecto del nervio periférico. Percutimos ligeramente sobre el túnel del carpo y si produce dolor, entumecimiento o parestesias en la zona inervada por el nervio mediano, el signo es positivo. Para el test de Fallen, se le pide al paciente que realice la hiperextensión de ambas muñecas durante un periodo de 60 segundos. El signo se considera positivo si se produce un adormecimiento o disestesias en la zona inervada también por el nervio mediano. Para el test de Tanzer, se le solicita al paciente que realice la hiperextensión de ambas muñecas colocando ambas palmas juntas. La maniobra produce una elongación del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. El signo es considerado positivo si se produce un adormecimiento o disestesias en la zona inervada por el nervio mediano. Para la prueba de Finkelstein, se le solicita al paciente que cierre la mano con una inclusión del pulgar y luego que realice una desviación cubital de la mano. La maniobra provoca la elongación del extensor corto y abductor largo del pulgar y la prueba es considerada positiva si el paciente refiere dolor al realizarla. Para el test de Froment, se le da al paciente un trozo de papel y se le pide que lo sujete entre el pulpejo del pulgar y la cara radial del dedo índice. Por otro lado, el kinesiólogo intenta tirar de este papel y si el paciente se ve forzado a flexionar la articulación interfalángica para mantener el control del papel, la prueba es positiva para una debilidad del aductor del pulgar. Muchas gracias por visualizar el video. Nos vemos.